Y fíjate que ahorita estoy en la parte de que quiero incluir eso, los sacrificios humanos, para ver si los volvemos a instalar aquí, traemos un montón de generadores de contenido. La historia no necesita ser reinterpretada para comprobar esto. Basta simplemente con leerla y basta con recordar. Existe una trampa recurrente cuando una figura pública cruza ciertos límites. Refugiarse en el "era una broma", pero la broma no existe fuera del contexto de poder. Cuando quien habla es un analista político con presencia en medios, el lenguaje deja de ser privado. Se convierte prácticamente en un mensaje público. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Las ideas más peligrosas no son las que se gritan en una marcha. Son las que se pronuncian desde un micrófono con apariencia de autoridad. En los últimos días, El Salvador fue testigo de algo que no se puede reducir a una simple polémica de redes. No fue un chiste, no fue un error semántico, no fue una metáfora desafortunada. Fueron declaraciones explícitas, incendiarias, que coquetean con la violencia y el odio, pronunciadas por una figura que se presenta como un antropólogo cultural y analista político migueleño, el señor Aguilar. Y lo cito literalmente. Que quiero incluir eso, los sacrificios humanos, para ver si los volvemos a instalar aquí, sacrificar youtubers, yo creo, y generadores de contenido. Yo creo que con eso haríamos patria. Antes en la guerra era "sé patriota, mata un cura", hoy va a ser "sé patriota, mata un youtuber". No venimos a pedir censura, venimos a hacer algo mucho más peligroso para los discursos frágiles. Pensar con rigor y con memoria. Porque cuando la violencia se disfraza de cultura, la historia demuestra una y otra vez que siempre termina cobrándose vidas reales. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Y fíjate que ahorita estoy en la parte de que quiero incluir eso, los sacrificios humanos, para ver si los volvemos a instalar aquí, traemos un montón de generadores de contenido y les aplicamos el descabezamiento, la desmembración y la sacada del corazón, que eran los ritos que los lencas hacían aquí. Así es que los estoy estudiando ahorita. Sacrificar youtubers, yo creo, y generadores de contenido, yo creo que con eso haríamos patria. Antes en la guerra era "sé patriota, mata un cura", hoy va a ser "sé patriota, mata un youtuber". "Sé patriota, mata un youtuber". Hay una línea invisible pero letal que separa la crítica dura del lenguaje que habilita el daño. La línea se cruza cuando el discurso identifica a un grupo social, lo convierte en problema, lo reduce a caricatura y lo presenta como sacrificable. Cuando alguien dice "sé patriota, mata a un youtuber", está operando exactamente bajo esa lógica. No importa si el destinatario es un creador digital, un periodista, un religioso, un político o un activista. La categoría es irrelevante, lo que importa es el mecanismo. Históricamente, todas las violencias colectivas comienzan así. Se nombra a un grupo, se le adjudican rasgos negativos, se le atribuye la culpa del deterioro social, se deshumaniza, se legitima su eliminación simbólica y finalmente, física. La historia no necesita ser reinterpretada para comprobar esto. Basta simplemente con leerla y basta con recordar. Existe una trampa recurrente cuando una figura pública cruza ciertos límites. Refugiarse en el "era una broma", pero la broma no existe fuera del contexto de poder. Cuando quien habla es un analista político con presencia en medios, el lenguaje deja de ser privado. Se convierte prácticamente en un mensaje público. Y los mensajes públicos no flotan en el aire. Circulan, se replican, se sacan de contexto y se radicalizan.
El humor que trivializa la eliminación de un grupo deja de ser humor y pasa a ser normalización simbólica de la violencia. Eso en ciencias sociales no es una opinión, es una categoría de análisis. Y es aquí donde entramos al terreno más delicado, el uso de instrumentos de los pueblos originarios. Y esto va para ti directamente, analista migueleño. Los lencas, uno de los pueblos indígenas más relevantes de El Salvador y Honduras, jamás fueron una civilización militarista ni expansionista. No existe evidencia arqueológica sólida que sustente la práctica sistemática de sacrificios humanos y rituales al estilo de otras civilizaciones, desde luego mesoamericanas. Confundir culturas distintas no es un error menor, es una forma de colonialismo simbólico. Reducir toda la diversidad indígena a una misma imagen es de una barbarie de ritual. Esto es repetir en versión moderna el mismo relato que justificó la conquista. Ninguna organización comunitaria reivindica sacrificios humanos. Ningún movimiento cultural serio propone revivir prácticas inexistentes. Entonces, ¿por qué invocar a los lencas? Porque el pasado indígena mal explicado funciona como símbolo y los símbolos son herramientas de poder. Aquí no se está defendiendo la cultura, se está utilizando una caricatura del pasado para justificar una narrativa contemporánea de confrontación. Eso no es antropología, eso es propaganda. Aquí aparece una contradicción que no puede ignorarse. El analista migueleño se presenta como analista crítico del rumbo político del país. Ha denunciado lo que él considera una deriva autoritaria. Ha advertido sobre la concentración de poder. Él ha señalado riesgos de persecución política. Ha cuestionado la narrativa oficial del presidente Bukele en materia de seguridad. Ese es su marco discursivo. Pero entonces surge una pregunta que hay que hacer. ¿Cómo se puede denunciar la deshumanización del adversario político y al mismo tiempo promover un lenguaje que deshumaniza a un grupo social concreto? No se puede sostener ambas cosas sin fractura ética. La incoherencia no es ideológica, es moral. Durante décadas, los analistas políticos estaban concentrados en universidades y medios tradicionales, élites académicas, espacios de opinión cerrado. Hoy un creador digital puede tener más audiencia que un panel completo de expertos. Eso no es un juicio de valor, es un dato estructural. Cuando un sistema de intermediación se rompe, quienes antes monopolizaban la interpretación de la realidad pierden centralidad. Y cuando se pierde centralidad, aparecen tres acciones posibles: adaptación, competencia discursiva, descalificación del nuevo actor. La más sencilla es la tercera. Aquí entra una variable psicológica y política fundamental cuando alguien siente que su discurso ya no moviliza, ya no impacta y ya no construye agenda. Y surge la tentación de subir el volumen. No se eleva el argumento, se eleva la agresividad. No se complejiza el análisis, se simplifica al enemigo. No se convence, se amenaza de manera simbólica. Eso tiene nombre en estudios de radicalización discursiva, escalamiento teórico por pérdida de influencia. Uno de los ejes habituales del discurso de Aguilar ha sido la crítica al consumo superficial de contenido entre jóvenes. Ese es un diagnóstico parcialmente válido en algunos momentos, pero convertir el fenómeno en una culpa moral de los creadores es un error de análisis. Las plataformas no son neutrales. Los algoritmos priorizan emoción, polarización, conflicto, simplicidad narrativa. Ese ecosistema no lo crean los youtubers, lo crean las arquitecturas de negocio de las plataformas. Cargar la responsabilidad exclusivamente sobre quienes producen contenido es confundir síntoma con causa. En otros espacios, Aguilar ha analizado la relación entre religión y poder político. Ha advertido sobre el uso instrumental de los religiosos para construir legitimidad. Ese análisis es pertinente, pero resulta profundamente contradictorio utilizar expresiones que antes eran "quiere ser patriota, mata a un cura". Creo que eso lo decía D'Ausson. En un país con una historia de persecución religiosa, durante el conflicto armado, trivializar ese tipo de consigna no es provocador, es irresponsable. El Salvador no necesita más pedagogía de la violencia. El país ya vivimos durante décadas la lógica del exterminio y eso fue parte del discurso político cotidiano. El enemigo interno, el traidor, el infiltrado, el subversivo.
La historia salvadoreña está marcada por la naturalización del lenguaje de muerte. Por eso cuando alguien propone sacrificios, aunque lo diga con sonrisa, aunque lo diga en tono irónico, es una memoria social que no es teórica, es traumática. Otro elemento clave es la espectacularización del discurso. El formato del podcast, streaming y panel digital genera incentivos para frases virales, shock discursivos, clips polémicos y desde luego reacciones emocionales. En ese contexto, la frontera entre el análisis y el espectáculo se diluye, y cuando el análisis se subordina al clip, se empobrece. El contenido deja de construirse para comprender la realidad y pasa a producirse para dominar la atención. Eso, señores, erosiona la responsabilidad intelectual. No es necesario recurrir a descalificaciones personales. Basta con mostrar los vacíos. No hay sustento antropológico para las afirmaciones sobre los lencas. No hay justificación histórica para la romantización de la violencia. No hay coherencia ética entre denunciar autoritarismo y promover deshumanización. No hay responsabilidad política en trivializar la eliminación simbólica de un grupo. Eso no es debate ideológico, es una evaluación profesional. El sacrificio es una categoría extremadamente potente en la historia humana. Está asociada a purificación, redención, fundación de un nuevo orden y la eliminación del mal. Cuando se introduce la noción de sacrificio en el discurso político, se construye una narrativa muy peligrosa. Para que la patria se salve, alguien debe ser ofrecido. Esa lógica ha sostenido genocidios, limpiezas ideológicas y purgas políticas, exterminios culturales también. Nunca terminan bien. Muchos defensores de este tipo de expresiones argumentan que nadie va a matar a nadie. La historia demuestra que la violencia nunca se anuncia como violencia, se anuncia como broma, como metáfora o como provocación y algunas veces hasta como exageración. Luego, cuando aparece el primer actor real, el discurso, ya está preparado. El conflicto real se observa detrás de este tipo de declaraciones y desde luego no es político. ¿Quién tiene hoy autoridad para interpretar la realidad? Antes esa autoridad estaba casi garantizada por títulos, cargos y espacios mediáticos. Hoy la autoridad se construye en un mercado abierto de atención. Eso produce incomodidad en quienes fueron formados para hablar desde estructuras cerradas. La tentación es proteger el antiguo estatus desacreditando al nuevo actor. Un analista político cumple una función social muy específica. Complejizar el debate, introducir contexto, reducir la simplificación, abrir preguntas. Cuando el analista comienza a producir enemigos simbólicos, abandona su rol, pasa de intérprete a agitador, que eso no es ilegal, pero sí es una renuncia a la ética profesional. Cada vez que una figura pública trivializa la violencia, se empobrece el debate, se erosiona la confianza social, se profundiza la lógica de bandos, se debilita la cultura democrática. Y esto no depende de la ideología, es transversal. El país tiene suficientes desafíos reales: empleo, educación, migración, inseguridad estructural, desigualdad territorial, calidad institucional. Crear enemigos simbólicos no resuelve ninguno de esos problemas, solo produce ruido. Las sociedades no colapsan por exceso de libertad de expresión, colapsan cuando la palabra deja de estar al servicio de la verdad. El Salvador no necesita sacrificios, no necesita amenazas, no necesita metáforas sangrientas. Necesita memoria histórica, análisis serio, cultura política responsable y comunicadores que comprenden el peso real de lo que dicen. Porque las palabras no son neutras, construyen imaginarios, preparan climas, habilitan acciones. La lengua tiene poder de vida y de muerte. No es una frase religiosa, es una verdad social. Y cuando alguien juega con la muerte desde un micrófono, la historia siempre termina pasando factura. Porque callar frente a la normalización del odio disfrazado de intelectualidad también es una forma de renuncia. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? Yo los leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.